Hola, hoy te voy a compartir otro caso de uso muy interesante que forma parte de la serie de videos del proyecto KM Pyme o Knowledge Management para pymes. Y este caso en especial es uno de los que han tenido mayor impacto en pequeñas y medianas empresas porque tiene que ver con la venta, tiene que ver con la gestión del embudo de ventas y lo conectamos con un concepto que es el CRM. El CRM es un concepto que surge a finales de los 90, que es el Customer Relationship Management, y es este concepto de conectar toda la información que tiene que ver con el cliente. Y precisamente uno de los procesos que tenemos que gestionar y que es muy importante para administrar la relación con el cliente, pues es la gestión del embudo. Este embudo, ¿de qué se trata? Primero les voy a platicar todos los conceptos que están relacionados con el CRM, que propiamente es la relación, o sea, cómo te relacionas con el cliente, cómo interactúas con el cliente. Obviamente están relacionados correos o comunicaciones, seguimiento a reuniones o a proyectos, documentos que tienen que ir y venir, el email marketing o más bien el marketing digital, las llamadas, etcétera, ¿no? Entonces, el concepto de CRM es gestionar toda esa relación que tienes con el cliente, pero un proceso en particular muy importante es el embudo. ¿Y cuál es el concepto del embudo? El embudo quiere decir, por ejemplo, que en la parte superior o en la parte inicial, en la etapa uno, tú vas a generar leads, vas a generar pistas de clientes potenciales. Después de ahí, a todas esas personas que tú vas a estar llegando, tú las vas a querer ir empujando hacia la venta y entonces las puedes convertir, por ejemplo, en prospectos. Y la idea del embudo es porque probablemente de 1000 leads que tú generes en un periodo determinado, pues solamente el 10% se pasen a la etapa de prospectos, que es, en este caso, representan 100 clientes. Y ya en esta parte de la prospección, ya empieza a haber una interacción más con el cliente, empiezas a compartir información, a explicarle más el proyecto y finalmente lo conviertes ya en cliente cuando cierras precisamente el proceso y te compra. Entonces, esta gestión del embudo es cómo estar generando esos leads, que es tratar de llegar a la mayor cantidad de prospectos, después cómo los vas convirtiendo ya en una etapa posterior de tu proceso y finalmente cuando ya les vendes un producto que puede ser una proporción de 1 a 100, por ejemplo, lo que se está mostrando aquí en la pantalla. Ahora, no solamente está la complejidad de la gestión de la administración con el cliente, la gestión del embudo, sino que a final de cuentas, pues los procesos de cotización y ya posteriormente de venta tienen que ver con otras áreas de la empresa, tienen que ver con las finanzas, con los recursos humanos involucrados, con la ingeniería, con la gestión de proyectos, con compras, con almacenes, etcétera. Entonces, aquí es donde se va complicando la situación, porque a pesar de que existen muchas herramientas en el mercado que se enfocan en el CRM o en la gestión del embudo y que son muy buenas, después tienes la complejidad de cómo conectarlas con el resto de la organización. Y aquí es donde vuelven a surgir los famosos Exceles y en donde se empieza a manejar información en estos archivos y el grado de complejidad es que en la realidad es un workflow. En la realidad es una serie de pasos que va pasando entre la empresa, el cliente, la empresa, el proveedor, ventas, producción, ventas, compras, ventas, finanzas, ventas, todos los departamentos, ventas, calidad, etcétera. Y entonces es cuando se complica y todo esto después lo empieza a manejar por correo y ahí te va el archivo o te lo comparto y ahí muévele y actualízalo. Y esto es lo que un proyecto de KM Pyme te puede ayudar. Entonces, veamos rápidamente los elementos, como un proyecto de KM Pyme puede ayudarte a los procesos que hemos comentado, que es entender precisamente todos esos flujos de información, cómo optimizarlos, una parte de herramienta basada en cloud computing, capacitación para la gente y dashboards. Entonces, me voy a ir aquí a compartir la pantalla del sistema. Este es el sistema Stark que funciona basado en la nube, es decir, con cualquier acceso a Internet y un browser tú puedes accesarlo y esto va a permitir cosas muy interesantes.
Me voy a ir aquí al módulo del control de material. Como lo hemos comentado en otros videos, pues este sistema tiene información de producción, compras, inventarios, etcétera. Y la parte de cotizaciones, fíjense, en la parte de cotizaciones es en donde yo, que tengo contacto con el cliente, voy a empezar a cotizarle, y hay un término pues muy común en la industria que es el RFQ o el Request for Quote, o sea, una solicitud de cotización. Entonces, ¿qué es lo que empiezo a hacer yo aquí? Pues empiezo a manejar un folio de RFQ, le empiezo a manejar las fechas de captura, las fechas de orden, el qué cliente es el que quiere. Aquí es importante que cuando es un cliente nuevo, pues necesitas pasarlo por el proceso de darlo de alta para tener su información como prospecto. Si el cliente tiene algún número de RFQ, se puede capturar aquí. Y luego esta parte ya es lo particular de cada empresa. En este caso, para esta empresa es importante un número de parte, unas especificaciones de dibujo, la cantidad, el precio, la moneda, etcétera. Esto se puede configurar a lo que tú necesites para cotizar. Y aquí te permite hacer un price break, es decir, tú puedes especificar, bueno, pues si me compras de 1 a 10 piezas te doy tal precio, si me compras hasta 100 te doy tanto, 500 tanto, arriba de 1000 tanto, por ejemplo. Ahora, esto dispara, esto es lo que hace el vendedor, pero después, para este caso en particular, tú necesitas cotizar material que vas a usar en la orden. Entonces, en esta pantalla, tú puedes especificar qué es el material que van a estar ocupando cada una de estas RFQs. Entonces, por ejemplo, aquí ya el especialista, esto pasa al especialista en materiales y ya te dice exactamente qué es lo que el cliente necesita para que se pueda cotizar con tu proveedor de materia prima. Y aquí viene un paso muy interesante, que es cuando yo hago un RFQ, o sea, yo le pido ahora a mi proveedor que me cotice ese material. Entonces yo puedo llevar aquí registro de todas las cotizaciones, y esto es donde el sistema se vuelve muy poderoso, porque yo puedo especificar una serie de proveedores que me van a cotizar para poder yo tener mi base de datos de cotizaciones y ver qué proveedor me da el mejor precio y las mejores condiciones. Ahora, como esto está en internet, en la nube, esto me permite generar un correo en donde invita al proveedor a que me cotice. Entonces, esto evita que ya no sea por llamadas telefónicas o por WhatsApp o por un correo o por un documento que va y viene, sino que el proveedor recibe un correo, y cuando él entra de manera externa, lo que ve es esta pantalla y ve aquí los materiales que yo le estoy pidiendo que me cotice, y él va a llenar y me va a decir cuándo me lo puede entregar, dónde lo puede poner y cuál es el precio y alguna nota en particular. Entonces, esto es muy importante porque el sistema ya lo empieza a hacer de manera automática y no es necesario estar enviando correos. Ahora, otro concepto muy interesante es que al momento de ir generando esta base de datos, se vuelve muy poderosa porque yo puedo, por alguna clave de número de parte o algún concepto que sea importante para mí como pivote para manejar toda esta información, yo puedo ver todos los RFQs que me han pedido los clientes, y aquí puedo establecer y ver rápidamente cuáles son los precios que le coticé. Puedo también ver cuáles son a qué proveedores les pedí cotización y qué condiciones de entrega, de precio me dieron, y también las órdenes de trabajo, es decir, ya lo que vendí en particular relacionado con eso. Entonces, esta base de datos se vuelve muy poderosa, y en este caso en particular, antes de que implementáramos esta solución, pues todo esto estaba en Excel y se tenía que buscar de manera independiente. Entonces, esto me ayuda a gestionar rápidamente, tener la información para cotizar más rápido, para cotizar de la mejor manera y para tener conectados también, en este caso, a mis proveedores y saber en cuánto me venden el material. Ok, pero esto no se detiene ahí, porque si yo lo conecto con el dashboard, entonces puedo ver, por ejemplo, los días que van pasando en el flujo. Yo puedo gestionar qué es lo que pasa con mis cotizaciones, si las estoy moviendo hacia adelante del embudo y cuánto me estoy tardando. Por ejemplo, esta parte del embudo en particular, aquí es donde podemos ver precisamente de ese 100% de cotizaciones o de request for quotes que yo estoy alimentando, cuántas están en cotizadas, que es el primer estatus, cuántos están en recibidos, que es cuando yo recibo el material
digamos, para fabricarlo y cuántos están en vendidos, que es cuando ya tengo el material, ya produje, ya tengo el producto terminado y lo puedo entregar. Y aquí puedo estar viendo el embudo y aquí pudiéramos ir agregando más pasos. Por ejemplo, pudiera agregar cuando están remisionados, cuando están entregados, cuando están facturados, cuando están cobrados, etcétera. Pero tradicionalmente en un embudo, pues lo que quiero saber es cuánto se ha cotizado, cuánto se ha recibido el material que lo estoy empujando hacia la venta y cuánto se ha logrado producir. Y aquí hay una serie de gráficas muy interesantes en donde a lo mejor por cliente me puede dar los días que yo me estoy tardando en cada uno de estos pasos del túnel o del embudo. Y puedo visualizar también por mes, por ejemplo, cuál es mi promedio de días recibido y cuál es mi promedio de días requerido y cuáles mis máximos, o sea, los picos que yo tengo en cada uno de estos puntos, y conforme yo voy seleccionando aquí, pues yo puedo tener en la pantalla del lado derecho el detalle de esta información, ¿verdad? Para saber cuáles se me están saliendo. Y aquí es un embudo también, pero en otra forma de gráfica, donde voy viendo por mes de la cotización, el mes del RFQ, cuáles están precisamente en cotizados, cuáles están en recibidos y cuáles están ya en vendidos o en la parte vendida o rojo de entregado. Y entonces puedo ver, por ejemplo, cuál es el mes en donde se está moviendo más y obviamente algo de esperarse es que en los últimos meses todavía estén en cotización y ahí voy viendo cuál es mi flujo, más o menos mis tiempos que me estoy tardando en pasarlos de un punto a otro. Muy bien, entonces recapitulando, pues este caso se trata obviamente de revisar procesos, gestionar procesos, optimizar procesos, que es parte de la consultoría que se da en los proyectos de KM Pyme, la parte en la nube que vimos el Stark System, cómo empieza a automatizar todo esto, la capacitación para que la gente pueda manejar muy bien todos los procesos y la herramienta, y los dashboards para dárselos a los gerentes o a los directores, al dueño de la empresa para que pueda ver toda la información y tomar mejores decisiones en tiempo real. Muchas gracias por su atención. Los invito a que visiten www.kmpyme.com para que vean más ejemplos. Hasta luego.